De todas formas, como tengo que enviar unos videos tutoriales, yo voy a tratar de hacer un resumen supremamente rápido para que ustedes pues puedan captar un poquitico más lo que está en el programa. De todas formas, el tema de hoy se llama Fundamentos en Producción Pecuaria. Cuando hablamos de fundamentos en producción pecuaria, vamos a hablar de las fincas. Cuando hablamos de las fincas, recordemos que todas las fincas, ante todo, tienen que tener una vocación. Vocación, ¿qué quiere decir? Que hay que escoger la mejor opción donde la finca sea mucho más eficiente. Recordemos que los animales son animales supremamente delicados dependiendo del tipo de finca. Nosotros no podemos pretender tener unas ganaderías con ganados muy pesados en zonas de ladera que tengan inclinaciones superiores al 40%. ¿Sí? Entonces lo más importante es que todas las fincas, ante todo, pues tengan una vocación ganadera si vamos a establecer programas de ganadería. De todas formas, acuérdese que una finca no se necesita que sea demasiado grande para justificar tener muchos animales. Hay fincas que son muy pequeñas, pero son muy eficientes, ya que manejamos altísimas capacidades de carga, que es lo que más nos interesa. Recordemos que hoy en día se habla de productividad. Productividad no es cuántos animales ni qué cantidad de leche produce una vaca, ni cuántos kilos de carne gana un toro. Productividad es la cantidad de leche que se produce por hectárea o la cantidad de carne que se produce por hectárea. Eso se llama productividad. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la historia de la ganadería, recordemos que la ganadería es de los proyectos más ancestrales que existe. Es más, antiguamente ustedes pueden deducir que la ganadería proviene de Europa, proviene de la India, proviene de Asia, proviene de África, porque de allá prácticamente fue donde se empezaron a importar los primeros animales, que con el paso del tiempo fueron mostrando unas capacidades hacia la producción de carne, hacia la producción de leche, y fue cuando aparecieron las grandes líneas, la línea de carne, la línea de leche y los animales de doble propósito. Es lógico pensar que hoy en día encontramos ganaderías lecheras, ganaderías de carne, ganaderías de doble propósito y ganaderías genéticas. Las ganaderías genéticas son las que distribuyen animales de muy buena calidad genética en razas especializadas. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de una finca, lo primero que tenemos que hablar es que la finca la debemos conocer tanto por encima como por debajo. Hablar de conocer una finca por encima es saber la calidad de los pastos, la topografía, la temperatura de la región, ¿sí? La humedad relativa que se tiene. Eso básicamente es conocer la finca por encima. Conocer la finca por debajo hace referencia a la calidad de los suelos que nosotros tenemos. Recordemos que cuando nosotros hacemos análisis de suelos, realmente vamos a aprender qué es lo que tienen nuestros suelos en composición. Recordemos que los análisis de suelos tienen unas propiedades físicas y unas propiedades químicas. Las propiedades físicas son las que nosotros podemos ver y determinar. Por ejemplo, el color, la textura, la estructura, la porosidad, la permeabilidad, ¿sí? Son características que nosotros podemos apreciar en el suelo. Generalmente los colores de los suelos están asociados a la fertilidad. Recuerden que la primera capa de suelo se llama donde está la materia orgánica, que es lo que nosotros conocemos como el horizonte A. Entre más grueso sea el horizonte A, es decir, la primera capa del suelo, asumimos que tiene grandes cantidades de materia orgánica. Entre más oscura sea la tierra, es decir, vamos a tener mejores calidades de planta. No todos los suelos son iguales, por eso es que hay que hacer análisis de suelos que nos permitan determinar cuál es la verdadera vocación de esos suelos. Cuando nosotros hacemos un análisis de suelo, lo primero que tenemos que tomar son unas muestras de suelo. Esas muestras de suelo, el sitio donde realizamos el huequito para tomar la muestra de suelo, recibe el nombre de calicata. Toda la vez que tomemos una muestra de suelos tenemos que hacerlo con mucha precaución, las herramientas muy limpias, no podemos utilizar las mismas palas que manejamos en ganadería y en los establos, o si las utilizamos tenemos que lavarlas muy bien, porque cualquier residuo de materia orgánica que tenía el estiércol que haya adherido a esa pala y después se vaya en la muestra, pues nos va a alterar considerablemente la muestra de suelos. Esa muestra de suelo hay que hacerlo con material muy limpio. Es más, cuando ustedes toman la muestra de suelo, ¿sí?, en la calicata, ni siquiera se puede manipular por las manos. Acuérdense que nosotros en las manos tenemos una cantidad de electrolitos que pueden modificar la cantidad de calcio, fósforo que de pronto va a tener la muestra. Entonces esa muestra se toma directamente, colocamos la bolsa dentro de nuestra mano,
tomamos la muestra y después de que tenemos la muestra volteamos la bolsa y la bolsa prácticamente queda con el contenido de la muestra sin que nosotros la hayamos tocado, ¿sí? Esas muestras hay que enviarlas al laboratorio debidamente rotuladas, el nombre de la finca, la región, las condiciones más o menos de la finca, y lógicamente hay que indicar el lote donde se tomó la muestra. Recordemos que una zona plana tiene diferentes características a una zona pendiente. Cuando la gente quiere ser muy específico puede tomar diferentes muestras y enviarlas por separado, pero cada muestra pues la van a cobrar por separado. Hay gente que toma varias muestras, después revuelve las muestras y envía una sola al laboratorio, y ese es el promedio que se maneja en la finca. Recuerden, muchachos, que uno siempre debe enviar para qué necesita la muestra. Si ustedes envían para qué necesita la muestra, es indicando el tipo de cultivo o explotación que van a tener. De ahí mismo en el laboratorio le envían a ustedes unas recomendaciones. Esas recomendaciones se llaman enmiendas. Enmiendas es lo que usted le tiene que aplicar al suelo para que de todas formas, muchachos, para que de todas formas el proyecto, la explotación o el cultivo que ustedes vayan a tener ahí pues sea mucho más eficiente. ¿Listo? De todas formas, en el mismo laboratorio también a veces le indican a uno qué tipo de cultivos no se puede manejar en esa zona, porque hay algunos componentes químicos del suelo que no permiten que esos cultivos se desarrollen ahí. ¿Listo? Por eso es mejor invertir un poquitico de plata en un buen análisis de suelo y no perder después una cantidad de plata estableciendo y colocando un cultivo que al fin de cuentas no nos va a producir nada. ¿Está listo? Acuérdese que nosotros siempre hemos manejado algo que se llama relación planta-suelo-animal. Cuando tenemos buena calidad de suelo, muchachos, lo más lógico es que el desarrollo radicular y la producción de forraje verde va a ser muy buena, es decir, vamos a tener buena producción de plantas. Y si tenemos buena producción de plantas, la idea es que lo aprovechen animales de muy buena calidad. Por eso es que hay que tener buenos suelos, buenos forrajes y buena calidad de animales. A veces se falla en una de las tres. Podemos establecer praderas muy buenas, pero si la calidad de los suelos es muy mala, pues la producción forrajera va a ser mala y por ende la capacidad de carga que va a tener para sostener animales también va a ser muy deficiente. Entonces tenemos que mejorar las tres características. Vamos a mejorar el suelo, vamos a mejorar las plantas y vamos a hablar de mejorar los animales. Cuando hablamos de los animales, yo siempre lo he repetido, tal vez me vuelva cansón, es preferible tener poquitos animales pero de muy buena calidad que tener muchos animales y que realmente la producción no sea la ideal. Acuérdese que una finca es preferible que nos sobre el pasto a que nos haga falta. Cuando nos sobre el pasto, generalmente la distribución de la energía va a llegar al final del cuadro. Cuando hablábamos de energía netas de mantenimiento, quiere decir que nos va a alcanzar para energía neta de mantenimiento y energía neta de producción. ¿Y eso qué va a hacer? Que de todas formas, cuando hay buena comida, el animal no se va a deteriorar tanto. Cuando un animal no se deteriora tanto, quiere decir que entra en calor rápidamente, tiene una buena persistencia de lactancia, levanta terneros mucho más fuertes y vigorosos, y son animales mucho más fáciles de vender en cualquier región de Colombia. Cuando nosotros hablamos de las plantas, acuérdese que nosotros debemos hablar de las gramíneas y las leguminosas. Las gramíneas corresponden a los pastos, las leguminosas corresponden a todas ellas plantas diferentes a las leguminosas, que las hojitas son anchas, que las flores son completas, que inclusive las semillas vienen encapsuladas en una vainita. Hagan de cuenta ver maticas de frijol, ¿no es cierto? Pero resulta que en nuestros potreros vamos a encontrar son los desmodium, los centrosemas, vamos a encontrar por ejemplo el pega-pega, que son plantas muy comunes, pero tienen una característica que son de hoja ancha. Por eso en el control de malezas hay que tener mucho cuidado. Recuerden que nosotros manejamos unos herbicidas que se llaman herbicidas selectivos. Los selectivos son selectivos para hoja angosta y selectivos para hoja ancha. Todas las veces que usted hablen de potreros les van a vender unos herbicidas que son para hoja ancha. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, las aminas, el tordón, son productos químicos que se utilizan para arreglar potreros. Pero lo que no le dicen a uno es que va a quedar solamente el pasto y se van a acabar absolutamente todas las leguminosas. ¿Listo? Acuérdese que las gramíneas aportan fibra y carbohidratos y las leguminosas aportan proteína y minerales. Cuando hay una proporción más o menos de un 60% de gramíneas y un 40% de leguminosas, prácticamente son cuando son más deseables los potreros, porque ustedes tienen la combinación perfecta para que los animales adquieran todos los nutrientes que se tienen.
Recordemos que las plantas necesariamente están sacando constantemente nutrientes del suelo. Como ellas sacan nutrientes del suelo, ¿qué quiere decir? Que lo que más absorben son los nutrientes mayores, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿sí? E indirectamente eso lo consumen los animales. Pero resulta que los animales devuelven al suelo otra vez esos nutrientes. Devuelven un 90% del nitrógeno, un 80% del fósforo y un 70% del potasio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la distribución de los estiércoles. Cuando uno hace la distribución de los estiércoles, quiere decir que está volviendo a reincorporar al suelo los nutrientes que ya se le han sacado. Cuando nosotros utilizamos los estiércoles para otras cosas, para alimentación de la hombricultura, lo sacamos de la finca o lo recogemos del establo y lo sacamos, quiere decir que los suelos cada vez se nos van empobreciendo más. Por eso es que en todos los cultivos debemos manejar la forma de restituir esos nutrientes. Recuerde que hay fertilizantes simples y fertilizantes compuestos. Los fertilizantes simples a nivel químico son aquellos que aportan un solo nutriente. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno lo aporta la urea. En el caso del potasio se llama el cloruro de potasio. Y en el caso del fósforo se llama el fosfato diamónico. Eso se llaman fertilizantes simples. Pero recuerde que cada elemento de eso contribuye con algo diferente a las plantas. Si hablamos del nitrógeno, quiere decir que le va a proporcionar follaje a las plantas, o sea, ese es el indicado para utilizar en las praderas. Recordemos que nosotros podemos fertilizar las praderas ya sea al boleo o ya sea por aspiración, o mejor dicho, foliar. Foliar quiere decir con una fumigadora que sea absorbido a través de los foliolos, o sea, las hojas de las plantas. Cuando nosotros aplicamos urea, podemos aplicar un bulto por hectárea para hacer una buena fertilización. Se aplica cada 6 meses, es decir, 2 veces al año. Pero resulta que cuando aplicamos prácticamente con la fertilización foliar, podemos utilizar únicamente 250 gramos de urea por bomba de 20 litros. Y recordemos que se tiene que aplicar más o menos unos 15, 18 días después de que se ha sacado el ganado para que las plantitas ya tengan hojitas, porque por ahí es donde se van a absorber los nutrientes. ¿Listo? Eso es lo más importante, la urea a nivel de los forrajes. Prácticamente eso es el nitrógeno. El fósforo es el que hace que mejore la florescencia en algunas plantas, y el potasio es el que hace que no se caigan las flores y haya mayor producción de frutos. ¿Listo? Cuando hablamos de ganadería, muchachos, nosotros nos casamos con la ganadería cebú hace 70 años. ¿Por qué? Porque la ganadería cebú llegó a Colombia y prácticamente son animales muy rústicos y muy aguantones. Y resulta que nosotros tenemos buenas producciones en épocas de abundancia de forraje y demasiadas producciones muy malas en épocas de escasez, ¿sí? Pero hoy en día hay razas mejorantes. Las razas mejorantes son aquellas que han mejorado las capacidades genéticas y han hecho que haya, mejor dicho, mejores producciones de leche, mejores producciones de carne y mejores animales de doble propósito. De siempre mejorar la calidad siempre que estemos. Recordemos que es más fácil comprar un reproductor que comprar vacas. Un reproductor le puede preñar a usted todas las hembras que tiene en la finca y usted la ganancia va a ser mejor. Pero si nos ponemos a comprar vaquitas, quiere decir que con la compra de una vaca únicamente vamos a obtener en buenas condiciones un parto por año. O si la finca es especializada, pudiéramos pensar en transferencia de embriones, pero eso en estos momentos todavía sale relativamente costoso. Lo ideal de las fincas es manejar una buena capacidad de carga. Capacidad de carga es tener muchos animales por hectárea. En capacidad de carga hay fincas que manejan hasta 5 animales por hectárea. Pero si manejan 5 animales por hectárea, quiere decir que esos animales deben estar suplementados con pasto de corte. Recordemos que yo les dije a ustedes, una finca grande no necesita pasto de corte, porque los nutrientes que tienen los pastos de pastoreo son exactamente iguales a los pastos de corte. Entonces el mismo animal puede ir por los potreros y buscar la cantidad de alimento que necesita. Cuando la finca es pequeña hay menos cantidad de espacio de pastoreo y lógicamente ustedes no pueden tener hartos animales, pero si montan pasto de corte, recuerde que los pastos de corte, ya sea un Cuba 22, un Clon 51, un King Grass, de pronto un elefante rojo, son pastos que producen hasta 10-12 kilogramos por metro cuadrado, o sea, la producción forrajera es muy alta. Lo que pasa es que cuando hay pastos de corte también se incrementa la mano de obra. ¿Listos? Bueno, resulta que nosotros tenemos que hablar de climatología, muchachos. Climatología son todos los componentes del clima.
Los componentes del clima, pues vamos a analizarlos rapidito. El que más interesa tener en una finca se llama el pluviómetro. Los pluviómetros son los que miden la cantidad de lluvia que cae en una región. Cuando manejamos pluviómetros durante muchos años, pues lógicamente podemos hacer algo que se llama los mapas pluviométricos. Los mapas pluviométricos son los que nos van indicando el comportamiento de las lluvias a través de los años, y asimismo nosotros podemos pronosticar para el año siguiente cuál va a ser ese mismo comportamiento de las lluvias. En todas las fincas ese es uno de los más importantes. De todas formas se tiene la veleta, se tiene el higrómetro, se tiene anemómetros, se tiene lo que son los higrógrafos y prácticamente toda la gama de termómetros. Pero el que más me interesa sobre todo es el pluviométrico, que es el que nos indica el comportamiento de las lluvias a través del tiempo. ¿Listo? Nosotros estábamos tocando unos temitas que es la utilización de las drogas. Acuerde que la utilización de las drogas debemos ser muy específicos. Los técnicos en veterinaria debemos tener unos conceptos básicos de farmacología, pero unas generalidades, o sea, hay medicamentos que deben permanecer en la finca porque hay ocasiones en que la emergencia veterinaria no da tiempo para irlos a traer. Entonces, en el siguiente link que les voy a enviar, vamos a hablar un poquitico de esos medicamentos que son los que más se utilizan, cómo debemos ser precavidos en el manejo de esos medicamentos. ¿Listo? De todas formas, esto es una primera parte que está comprometida ¿qué le digo? Está comprometido con la parte escrita que les envié, prácticamente el tutorial escrito, para que ustedes repasen cualquier inquietud. Acuérdense que el sábado tenemos clase, nos conectamos vía virtual. Yo el día viernes anterior a la clase les envío los horarios, porque yo necesito que se conecten los de primer semestre de 7 a 9 de la mañana, los de segundo semestre prácticamente de 9 a 11 y los de tercer semestre de 11 a 1 de la tarde. ¿Listo? Bueno, muchachos, me alegra mucho saludarlos y continuamos entonces en esos videos tutoriales.